Bien, damos inicio a la presentación sobre tecnoantropología como campo de estudio emergente aplicada a las ciudades inteligentes. En los próximos 20 minutos, de manera aproximada, vamos a conversar sobre los problemas típicos que presentan las empresas B2B de base tecnológica. Vamos a observar que estos problemas se deben a falta de información cualitativa debido al contexto cultural que enfrentan y vamos a proponer a la antropología empresarial y particularmente a la tecnoantropología como una disciplina que nos puede ayudar tanto a nivel empresarial como también en cuanto a sociedad y por supuesto en temas de gobernanza. Y justamente desde el punto de vista de la gobernanza podremos aplicar luego esta metodología tecnoantropológica para la solución de proyectar a Ciudad Guayana como una ciudad inteligente. Me presento brevemente, mi nombre es Salvador Zuniaga, soy ingeniero mecánico de la Universidad Simón Bolívar con posgrado en gerencia de operaciones de producción de la Universidad Rafael Belloso Chacín y especialización en antropología empresarial en Humanix. He trabajado durante más de 10 años en entornos industriales en el sector B2B y ahora desempeño mi cargo como director técnico en la empresa Solid Industry. En la parte de abajo tienen la información de mi perfil en LinkedIn. Entonces vamos a empezar enumerando los retos en empresas B2B de base tecnológica, retos o problemas que no pueden ser solucionados desde el punto de vista de una estrategia tradicional. Entonces hay una suerte de problemáticas ante las cuales hemos enfrentado ciertos límites. Por ejemplo, el contenido de marketing no causa impacto o no tiene valor para el cliente a pesar de nuestros esfuerzos e inversiones. Los ciclos de venta son demasiado largos, se negocia o se dé mucho para cerrar la venta. Los resultados de venta no son proporcionales al esfuerzo e inversión en reclutamiento, entrenamiento y promoción. Se realizó de repente un estudio de mercado y resulta que no fue suficiente para entender a nuestro público y no sabemos cómo llevarlo a la práctica. También puede ser que el prospecto tenga presupuesto, tiene la necesidad de nuestro producto o servicio, desea comprar, pero sucede que no compra. Entonces esto típicamente ocurre cuando hacemos todos los procesos de venta B2B correctamente, la prospección, la reunión con el cliente, la extracción del asunto crítico del negocio, la entrega de la propuesta, el seguimiento, todo lo hacemos bien, pero a pesar de que existe el dinero y de que existe la necesidad, no termina comprándonos. También puede ser que el prospecto le compra a la competencia, aun y cuando es más costoso hacerlo. A veces intentamos vender nuestros productos y servicios en otros países o regiones, es decir, intentamos internacionalizar nuestros productos y servicios, pero los resultados no son los esperados. Por otro lado, podemos percibir que el prospecto no tiene la madurez para entender o usar nuestro producto o servicio, aunque lo necesite y aunque le demostremos una y otra vez las ventajas y un retorno de inversión. Por otro lado, se puede encontrar dificultad en interpretar los datos, gráficas y patrones de la Big Data, es decir, podemos contar con suerte con una serie de métricas, KPIs, indicadores de gestión de marketing, de ventas, en donde podamos dar con cierta información acerca de más o menos cómo se comporta el cliente, pero aún y cuando los datos sean abundantes, aún y cuando los tengamos organizados en un CRM, encontramos que no es posible explicar el por qué el cliente se comporta de la manera en la cual se comporta. Y finalmente, a veces ocurre, cuando las empresas son grandes, los colaboradores de la empresa provienen de diferentes nacionalidades y culturas y eso genera conflictos y desaprovechamiento de sus potencialidades. Entonces, si reunimos todos estos problemas que pueden ocurrir en su totalidad o la mayoría de ellos en algunas empresas, podemos darnos cuenta de que existe un patrón y este patrón es la falta de información, más específicamente hablando de información cualitativa. Y la información cualitativa es información en contexto muy relacionada con la cultura. El diagnóstico general de estos síntomas es que el problema es cultural. Y desde el punto de vista
gerencial, desde el punto de vista corporativo, desde el punto de vista del marketing, la cultura es una suerte de variable desconocida, una caja negra que no se puede decodificar. Los expertos en la cultura son los sociólogos y los antropólogos, los cuales nos permiten deconstruir la cultura o el problema de la cultura en cultura corporativa, cultura de los departamentos de la empresa, sobre todo cuando la empresa es muy grande, cultura del cliente y también en la idiosincrasia propia de cada grupo humano, por supuesto tomando en cuenta el país en donde se encuentran. Entonces, esto necesita una estrategia diferente para captar la información que nos hace falta y es el análisis cualitativo. Ahora, hay disciplinas dentro de la antropología social que se encargan de esto, pero cuando nos vamos al mundo empresarial tenemos a la antropología empresarial y muy particularmente para las empresas de innovación, de tecnología, de las TIC, de las tecnologías de información y comunicación, tenemos la tecnoantropología. Y la tecnoantropología es el campo de estudio interdisciplinario, lo cual quiere decir que es un balance entre la tecnología y la antropología sin que una predomine sobre la otra. Y eso es un campo teórico y aplicado que analiza y resuelve los problemas inherentes a la relación entre tecnología y grupos humanos. Es decir, de alguna forma analiza la influencia que tiene la cultura sobre la tecnología y la influencia que a su vez tiene la tecnología sobre la cultura. Los tecnoantropólogos se apoyan simultáneamente en metodologías de investigación cualitativa, que es lo que necesitamos, que son propias de la disciplina antropológica, y en métodos digitales de investigación para hacerlos más eficientes. Y al mismo tiempo investigan y profundizan sobre la creación y uso de las tecnologías, incluyendo las tecnologías que se usan en la investigación. En pocas palabras, los tecnoantropólogos utilizan metodologías de su disciplina natural, las apoyan con tecnologías y a su vez utilizan esta combinación de ambos métodos, de métodos antropológicos con métodos computacionales para analizar la tecnología y su influencia sobre la cultura de ciertos grupos humanos, estando estos grupos humanos en una ciudad o en una empresa. Hay tres aportes principales de la tecnoantropología y se pueden definir en industria, sociedad y gobernanza. Desde el punto de vista industrial, podemos contar con su ayuda para el diagnóstico y adopción de nuevas tecnologías. Podemos trabajar con la experiencia del usuario, el user experience, la interfaz del usuario, y podemos emplear a los tecnoantropólogos en la co-creación de productos y servicios en compañía con los usuarios, siendo los usuarios justamente los protagonistas de nuestros servicios y productos, o los que deberían codiseñar con nosotros las tecnologías que van a ser implementadas. Desde el punto de vista de la sociedad, estamos hablando del diseño cultural, entendiendo esto de la mejor manera posible, porque una tecnología puede ser adoptada o rechazada sí y solo si se haya pavimentado culturalmente el terreno. Tiene que haber equilibrio entre economía y sociedad. Sabemos que las empresas que se dedican a esto tienen fines de lucro, lo cual es muy importante y por supuesto que se entiende, pero a la vez la sociedad, el ciudadano en particular, es el protagonista de las tecnologías a implementarse, lo cual necesita un balance. También es muy importante considerar, y gracias a los tecnoantropólogos podemos hacerlo, es importante considerar la responsabilidad ciudadana y la libertad en el proceso de implementación, proyección y concepción de ciertas tecnologías. Y luego la gobernanza, que ya pertenece al campo de las políticas públicas. En conjunto con los tecnoantropólogos pueden trabajar en la innovación centrada en el ciudadano, en el diseño de escenarios futuros, justamente algo muy pertinente en el diseño de una ciudad inteligente, y en el fomento de la cultura digital en políticas públicas, desde aumentar la tasa de penetración de Internet hasta la digitalización de trámites y la mejora en la velocidad de comunicación de las instituciones. La técnica tecnoantropológica o la disciplina en pleno consta de varias técnicas, de varias metodologías que se pueden dividir o clasificar entre metodologías propias de la antropología, sobre todo en la antropología social, y en métodos computacionales. Entonces,
nosotros tomamos prestados de la disciplina antropológica la etnografía, la autoetnografía, la netnografía, que es una suerte de etnografía digital basada en redes sociales, las entrevistas semiestructuradas, la observación participante, el safari, que es una visita guiada por parte de un usuario o de un ciudadano sobre un contexto en específico para que observemos y nos demos cuenta en primera persona de cómo es su contexto. Y luego todo esto lo acompañamos con métodos computacionales como análisis de tecnologías digitalizadas y digitales, son diferentes, el Natural Language Processing y el análisis de redes para procesar y analizar el contenido diverso y abundante de las redes sociales que nos puede dar información en contexto muy valiosa, las simulaciones sociales, hay programas o software para esto, reconocimiento de imágenes a través de inteligencia artificial, mapas de controversias, que lo vamos a ver dentro de muy breve, aplicado a la ciudad inteligente, y los hackathons, que es como una mezcla de palabras o un juego de palabras entre hackers y en maratones, que justamente son seminarios de 2 o 3 días en donde realizamos prototipos de soluciones, los cuales ya tienen aplicabilidad práctica para los grupos humanos a los cuales van a ser implementados, a los ciudadanos o a los clientes o a los usuarios de ciertos servicios. Entonces, de manera sucinta, podríamos decir que la tecnoantropología es la más humanista de las ingenierías y a la vez la más ingenieril de las ciencias sociales. Estamos justo ahí en el balance para resolver estos proyectos. De manera general, la técnica de la antropología empresarial y particularmente la tecnoantropología consta de 3 pasos que se pueden describir como elaborar un proyecto de investigación a profundidad del ciudadano, cliente o usuario del producto o servicio a ofrecer. Luego, estos datos cualitativos levantados se transcriben, codifican y clasifican. Es muy importante tomar nota de lo que se dice y de lo que no se dice. Todo esto se analiza, se clasifica y luego se obtienen algunos patrones. Y después es que propiamente se analizan los datos con marcos teóricos definidos, ya dispuestos en una literatura abundante en la disciplina antropológica, y luego se traducen a la empresa e instituciones en resultados concretos, palpables, listos para la ejecución de las operaciones y para tomar las estrategias adecuadas. Entonces, ¿cómo podríamos aplicar la tecnoantropología en las Smart Cities? Bueno, aquí presentamos brevemente un bosquejo de proyecto para una ciudad guayana como una ciudad inteligente. Cuando hacemos un estudio o una etapa del arte desde el punto de vista de las tecnologías que quisiéramos ver aplicadas en nuestras ciudades para convertirlas en ciudades digitales y después en ciudades inteligentes, observamos que hay un poco de todo. Está, digamos, las tecnologías o las TIC aplicadas a la educación, se puede disminuir la polución del aire, se puede hacer de la salud una salud inteligente, se puede hacer de las compras en supermercados unas compras inteligentes y cómodas y rápidas. También estamos hablando de realidad aumentada, de la Internet de las cosas, de por supuesto el uso eficiente de las tecnologías, de tecnologías limpias, del ciclo o de reciclo de desechos, pero fíjense que casi siempre falta lo principal, que es el ciudadano. Y se podría pensar obviamente que el ciudadano está implícito en esta serie de soluciones, pero la idea no es que sea implícito o que esté implícito, sino que sea explícito, que él sea protagonista y colabore con estas soluciones para que sean primero aceptadas y luego sean sostenibles en el tiempo. Entonces, desde el punto de vista de una ciudad inteligente, hay 3 grandes retos que se suman a todos los retos que vimos al principio de la presentación, que tienen que ver con la centralización de la información, con la responsabilidad ciudadana y la noción de progreso. Son 3 grandes problemas macro que desde el punto de vista de las políticas públicas deberíamos observar con detenimiento, porque pueden afectar a la ciudadanía para bien o para mal. Desde el punto de vista de la centralización de la información, es simplemente considerar que la unidad básica mínima de una ciudad inteligente es la información, los datos. Y estos datos, cuando son transmitidos
en tiempo real y son abundantes, si llegan a ser centralizados, pueden ser utilizados para control social o bien pueden ser utilizados para liberar a la sociedad, ¿sí? Entonces hay que tener acá una consideración al respecto, un debate al respecto. Otro debate que hay que dar es la responsabilidad ciudadana, porque queremos que el ciudadano sea proactivo en la utilización de estas tecnologías que vamos a implementar, sobre todo considerando también en los últimos 100 años la labor del trabajo se ha especializado tanto que cada ciudadano, cada individuo ahora es simplemente micro responsable de una parcela de información o de una parcela o de un fragmento de su trabajo y no es responsable ya de la totalidad de un proceso. Pero si recordamos que la responsabilidad y la libertad están correlacionadas, entonces significa que a menor responsabilidad, menor libertad ciudadana. Entonces aquí hay que someter esto a debate a fin de que una ciudad inteligente, a través de sus tecnologías, de sus especializaciones y de la automatización de los procesos, no le reste responsabilidad a los ciudadanos, sino que simplemente los libere. Y también esto tiene que ver con la noción de progreso, en tanto no es lo mismo implementar una ciudad inteligente en Estocolmo, en Hamburgo, en Santiago de Chile que en Ciudad Guayana. Entonces esto tiene que ver muchísimo con la calibración de la noción de progreso a nivel regional. ¿Qué es lo que el ciudadano guayanés espera por progreso? Muy seguramente vamos a hablar aquí del tema de las tasas de criminalidad, de la posibilidad de tener agua limpia en sus hogares, de la posibilidad de contar con la energía eléctrica, con la libertad económica. Todo esto va a ser en primer lugar muy seguramente la prerrogativa del ciudadano guayanés cuando se le habla de progreso. Entonces tenemos que partir desde su noción de progreso particular para luego hablar de una ciudad inteligente y conformarla y orientarla hacia ese sentido. Al respecto, he escrito un artículo en donde detallo cada uno de estos problemas que se llama Reflexiones sobre las ciudades inteligentes y su planteamiento en Ciudad Guayana, y ahí vamos a ver con más detalle todo esto que he mencionado. La cuestión es que desde la tecnoantropología está el corazón del método, que es el diseño participatorio, en donde todos los actores afectados deberían participar y colaborar de la manera más democrática posible en la resolución de ciertos problemas o en la concepción e implementación de ciertas tecnologías. Entonces se divide en 6 pasos este diseño participatorio. El primero sería seleccionar a la gente que participará en el proceso, luego planificar la participación, esto tiene que ver con los recursos de tiempo y dinero, y el espacio también. Luego trabajar con los insights del presente, lo cual quiere decir que tomamos toda la data cualitativa recabada y tratamos de analizarla de manera tal que consigamos patrones, y luego a partir de lo dicho y de lo no dicho y de los análisis basados en el contexto y basados también en la teoría antropológica, conseguimos unos insights acerca de cómo se siente el protagonista de todo esto, que es el ciudadano, cómo se siente hoy en el presente. Y luego a partir de ello podemos trabajar con las visiones de futuro, con las expectativas, con lo que hemos comentado acerca de la noción de progreso. Luego bosquejamos los futuros posibles, es decir, le planteamos diferentes escenarios a todas las partes y después presentamos las ideas finales a los decisores o a las personas que pueden ejecutar realmente el proyecto. Esto se puede plantear a manera de propuesta con un laboratorio guayanés de soluciones urbanas compuesto por la suma de las autoridades regionales, con las empresas, por supuesto, el sector privado, las empresas y los startups, las universidades e institutos de investigación y desde luego, y muy importante, la sociedad civil. Todo esto puede ser concentrado, digamos, en un laboratorio de innovación de Ciudad Guayana. Podríamos llamarlo así tentativamente, que no es más que en rigor un laboratorio de tecnoantropología. Podemos tomar como por ejemplo el Technoanthropology Lab en Dinamarca, en Copenhague, y aquí les dejo un enlace para que puedan investigar acerca de cuáles son los proyectos que hace este laboratorio y pueden ser completamente traducibles al contexto venezolano. Como una suerte de sondeo rápido para que veamos más o menos cómo se puede trabajar todo esto,
pudiéramos partir de un análisis etnográfico o de una etnografía digital, digamos en Twitter, en Facebook, y podríamos preguntar, cosa que ya se hizo algunos meses, se les preguntó a los usuarios de la red si pudieran resumir a Ciudad Guayana en una frase u oración, ¿cómo lo harían? ¿Qué dirían? Entonces de esto se obtuvo unas 120 respuestas, todas muy variopintas, pero básicamente el insight o el patrón a conseguir es que Ciudad Guayana, por un lado, es descrita como la Mesopotamia del sur, es descrita como el corazón industrial de Venezuela, como la combinación de calor, hierro y mujer, lo cual es bastante poético, pero también, y yo creo que el sentimiento más general de Ciudad Guayana en el venezolano es que representa la ciudad que pudo ser, que fue y que ya no es en este momento. Hay una relación simbólica con la ciudad que obedece a la nostalgia, a la frustración, pero también a la esperanza y a la expectativa de que una vez podamos salvar ciertas circunstancias, podamos retomar entonces la dignidad de la ciudad que en su momento fue un orgullo para sus ciudadanos. Entonces, estas respuestas pueden ser organizadas gráficamente a través de mapas de controversias. Los mapas de controversias son instrumentos gráficos que permiten someter a debate, no son simplemente opiniones, sino someter a debate a todas las partes del laboratorio tecnoantropológico, a la sociedad civil, a las universidades, a las autoridades regionales, a las empresas. Todas estas ideas se recogen, se extraen, se convierten en un patrón, en arquetipos, en insights, y luego se someten a debate de tal manera que los representantes expertos de cada sector puedan considerar y enfrentarlas entre sí. Entonces esto se mapea gráficamente para una mejor interpretación de lo que estamos ocurriendo tanto en el contexto puntual como en el tiempo. Y los mapas de controversia entonces permiten trazar realmente cuáles son las posibles soluciones que debemos abordar. En cuanto a las soluciones o en cuanto al bosquejo de las soluciones, tenemos los hackatones o los hackathons, que como he mencionado son son como una suerte de maratones de hackers, de programadores, en una forma amigable de decirlo, en donde se plantea un proyecto a resolver, digamos, cómo podemos mejorar el turismo de la ciudad, cómo podemos elaborar una API para Twitter a fin de recoger impresiones sobre Ciudad Guayana, o sobre un ecosistema de tecnología financiera, cómo podríamos apoyar con una aplicación al sector salud, cómo podríamos hacer un diagnóstico rápido del sector bancario a través de una aplicación desarrollada por los propios guayaneses. Pues todo esto se dispone en un lapso de 2 a 3 días, en una sesión que dura todo el día, de varios programadores compuestos por estudiantes universitarios, por empresas también. Y esto es una ganancia en sí misma, porque permite encontrar a nuevos talentos, permite el reclutamiento de estos talentos en las empresas privadas y permite, por supuesto, realizar un prototipo de solución que ya ha sido validado entonces por el ciudadano para poder trabajar sobre ello y poder perfeccionarlo y convertirlo en un producto o servicio a aplicar hacia la población. Entiéndase entonces que es la población, la gente, quien alega sus problemas y quien luego, a través de nosotros como tecnoantropólogos, pueden canalizarlos y producir al final un prototipo o una solución completa para ello. Y si esto suena quizás utópico o suena quizás algo muy de primer mundo, les comento que esto ya se está haciendo en países como Brasil. De hecho, aquí estamos observando una aplicación que se llama Smart Favela, en donde la gente participa de manera activa, aprovechando la tecnología de la realidad virtual y el diseño 3D, comenta y participa de forma activa en las soluciones que quisiera ver, y también puede votar sobre las soluciones planteadas por otros actores sobre su sector particular, un barrio en particular. Puede ser que dividamos a Ciudad Guayana en San Félix y en Puerto Ordaz, y que cada ciudad tenga su propia aplicación, o que cada parroquia tenga su propia aplicación. Pero lo importante acá es que es factible desde el contexto venezolano aún hoy en el presente, y con
talento humano venezolano también, ¿sí? Entonces, resumiendo, la problemática que tenemos desde el punto de vista empresarial con las tecnologías y con la innovación es que cuando solo nos basamos en indicadores cuantitativos, nos concentramos en el producto y ejecutamos tácticas y estrategias tradicionales. Entonces, de ahí que veamos de manera empantanada, anquilosada nuestros procedimientos. La dirección del esfuerzo podría ser la correcta, pero el avance es costoso y lento, sin precisión. Se nota muchísimo cuando los ciclos de ventas son muy largos o cuando las ventas no son tan buenas como uno quisiera. Mientras que cuando combinamos los datos cuantitativos con los cualitativos y centramos en marketing los productos y servicios en la persona o en el ciudadano, entonces la dirección no solamente es correcta, sino que también es precisa. Las ventas son más fáciles y la tasa de conversión aumenta a la vez que mejora la experiencia del cliente o ciudadano. Estos ciudadanos aceptan en consecuencia las innovaciones y se comprometen porque nacen de ellos y es para ellos la solución. En resumidas cuentas, con los datos cuantitativos podemos saber a grosso modo dónde, cuándo, qué, cómo, quién es o más o menos es el ciudadano. Lo vemos en, digamos, en una resolución baja o intermedia, pero es a través de los datos cualitativos que podemos saber el por qué el ciudadano actúa como actúa o piensa como piensa o por qué acepta o no tal o cual tecnología. Entonces es una suerte de optimización de la data. Felizmente hay empresas ya que se dedican a esto en España, en Estados Unidos, en México, en Colombia y en Perú, pero con talento humano venezolano. Tenemos a la empresa Solid Industry, que es una empresa dedicada a la enseñanza de cursos avanzados desde el punto de vista industrial, pero también tiene una unidad de negocio relacionada a la consultoría de marketing a la consultoría de marketing B2B enfocada en el sector industrial, por supuesto, con análisis cuantitativos y también análisis cualitativos. Es decir, hacemos uso de la tecnoantropología y ya lo hemos hecho para solucionar problemas. Ya tenemos 2 o 3 proyectos exitosos que tienen que ver con una optimización con un estudio de mercado y tienen que ver también con el desarrollo de instrumentos de diagnóstico tecnológico para saber si un grupo de clientes o un segmento de mercado está apto para adoptar una tecnología o no, ¿sí? Entonces, aquí en la presentación están los datos, pueden consultarlos con toda libertad y muchas gracias por su tiempo.